Gracias por acompañarnos a través de los medios aquí, su iglesia Capilla del Rey, Orlando, Florida. Estamos aquí contentos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús, el evento más importante después de su crucifixión y después de su nacimiento. Esto marca el comienzo de la iglesia del Señor y Él nos ha dado la oportunidad de convertirnos en sus hijos, sus discípulos, sus siervos. Y este es el privilegio más grande que nos ha concedido el Señor. Esperemos que nos acompañe durante el transcurso de toda esta transmisión y sea edificado y bendecido, así como también lo seremos todos nosotros. Recibimos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado con nosotros. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo, iglesia. Amén. Amén. Bienvenidos a todos ustedes. Si nos visita por primera vez, bienvenido. Si nos visita por segunda vez, bienvenido, aunque ya usted esté aquí. Está por segunda vez ya usted esté aquí. Decía mi esposa que hoy se celebra un día bien importante. Y yo quiero decir, bien importante. Mire que hay días importantes que celebramos. Celebramos cosas importantes. Hay celebraciones que son triviales. Pero hay cosas que celebramos que son importantes. Y yo quiero decir, de todo lo que podamos celebrar, de todas las memorias que podamos tener, lo que celebramos hoy, la resurrección de Cristo, siempre, siempre, siempre es lo más importante. Amén. Amén. Señor. Tan importante que en los 4 evangelios, debo decir, en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos eran apóstoles, los otros 2 no. Pero igual, la palabra inspirada por el Espíritu Santo que recibimos en esos 4 evangelios es transformadora. Amén. Sí, Señor. Esos 4 evangelios terminan, o ya en las postrimerías en los últimos capítulos de ese evangelio, están hablando acerca de la resurrección. Pero antes de eso, hablaron del sacrificio de Cristo. Sería algo así como nuestro viernes. Algo así como nuestro viernes. Empezó a la hora tercera, es decir, 9 de la mañana, porque ellos contaban comenzando a las 6 de la mañana. La hora 3 o tercera sería las 9 de la mañana. Pero a la hora sexta hubo tinieblas, dicen los evangelios. A la hora sexta Jesús agonizaba aproximadamente 3 horas en aquel madero. Yo llamaría eso el día primero. Para efecto de mi mensaje de hoy, yo quiero llamar a eso el día primero. Un viernes. Aunque ellos no usaban ese nombre, fue un viernes. Mientras Jesús estaba allí en el madero, dice que pronunció 7 palabras, 7 expresiones. Y estudiábamos aquí el miércoles pasado las últimas 3. Las últimas 3. En las últimas 3, la primera, la antepenúltima que Jesús dijo: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y se refería al apóstol Juan. Decíamos que el apóstol Juan tuvo una relación muy estrecha con el Señor. Y si usted lee los evangelios, cuando se va a hacer referencia a él mismo, se refiere a él como el discípulo al cual amaba Jesús. O el discípulo amado, escribió en su primera epístola, el discípulo amado, Juan. Había una estrechez, una intimidad, especialmente en lo familiar.
como todos los discípulos huyeron, Jesús se lo había dicho: hoy el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y todos ustedes se van a escandalizar de mí. Todos. Pero todos los que se quedaron callados y aún los que dijeron: no, Señor, nosotros no nos vamos a escandalizar. Uno fue más allá y dijo: yo nunca te negaré. Nunca lo haré. ¿Y sabe qué? Lo dijo con toda sinceridad. Lo dijo con toda sinceridad. Yo no te voy a negar. Y cuando se acercó aquella turba a arrestar a Jesús, sacó su espada. Oiga, tenía espada. Sacó su espada y le cortó una de las orejas a Malco. Era siervo del sumo sacerdote. Y eso no es figurado, ¿sabe? Le tumbó la oreja. Le había dicho: yo no te voy a negar, estoy dispuesto a morir contigo. Y cuando hizo aquello, comprobó que estaba dispuesto a morir con Jesús. Amén. Por Jesús. Jesús hizo uno de sus últimos milagros allí, cuando sanó la oreja de Malco y amonestó a Pedro: los que tomen espada caerán a espada. Malco fue recipiente de uno de los últimos milagros del Señor Jesús. Todos huyeron, todos se escandalizaron. Y quien dijo: no te negaré, lo hizo no una vez, sino 3. Pero como la misericordia de Dios va más allá de nosotros, Jesús había orado por él. Y le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido. Él tiene que pedirlo, ¿sabe? Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabe qué es zarandear? Sacudir con violencia. Zarandear era lo que hacían los agricultores cuando tenían un grupo de espigas de trigo. Sacudían con fuerza para que el grano útil cayera al suelo y se quedara solo la paja que iba a ser quemada, la espiga vacía. Lo usaban como leña y el grano caía al suelo, lo recogían. Jesús dijo: Satanás los ha pedido para sacudirlos a ustedes con violencia, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Que el Señor ore, que el Señor Jesús ore por mí. Yo quiero decirle que toda oración es escuchada. Amén. Amén. Sí, Señor. El Padre escuchó la oración. Sin embargo, Pedro llegó a negar al Maestro. La oración no había sido para que no lo negara. La oración había sido para que después volviera. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes? El Señor le estaba diciendo: tú vas a ser quien va a confirmar a tus hermanos. Pero primero me vas a negar 3 veces. Y yo he dicho en más de una ocasión que el criterio de Dios para encargar a alguien de algo es muy distinto al mío. Yo no hubiera escogido a Pedro, sino igual al Maestro. Pero el Maestro no le parecía como a mí. Por eso Jesús oró. Y Pedro negó, aún así, 3 veces. Aquel día, que repito, quiero llamar primero, ocurrieron muchas cosas. El cielo se oscureció. A la hora sexta el cielo se oscureció. Y la hora sexta es el mediodía. Es cuando más resplandece el sol. Pero aquel día se oscureció y hubo tinieblas. Y dicen los 4 evangelios que muchas tumbas de santos que habían muerto se abrieron y salieron a la vista de todos.
Allí estaba el tío Juan, que había muerto y se levantó. Y todos lo pudieron ver. Allí estaba Federico, que sabían que había muerto, estaba enterrado allí. Se levantó y salió a la vista de todos. Mientras Jesús estaba muriendo, cuerpos de santos, cuando dice de santos, de creyentes, gente que había servido al Señor, se levantaron mientras Él moría. Claro, volvieron a morir, no fue un cuerpo eterno, pero aquel día se levantaron. Dígame cuántas veces usted ha visto a un cadáver levantarse. Ocurrió mientras Jesús moría. Pero mientras Jesús moría, había un grupo de discípulos escandalizados. Todo cambió, súbitamente todo cambió. Y escúcheme bien, para ellos fue un punto final. La muerte de Cristo fue un punto final. Si usted recuerda las normas más elementales de gramática, un punto final es eso mismo. Ese pequeño símbolo gramatical que se usa para denotar que ahí termina un pensamiento. Para muchos de aquellos discípulos se escandalizaron y pusieron un punto final. Aquel día se violaron las más elementales leyes romanas. Todo ciudadano tenía derecho a un juicio justo, aun como hoy. Jesús no tuvo un juicio. A Jesús no lo juzgaron. A Jesús lo arrestaron. Y como no encontraron falta, Poncio Pilato dijo: no encuentro falta en él. Este hombre es justo. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo suelto? Pero como era costumbre, en cada preparación para el día de la Pascua, el Imperio Romano soltaba a un notorio delincuente que está cumpliendo cárcel. Lo hacían para congraciarse con los judíos. No, queremos a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con este hombre justo? Crucifícale. Crucifícale. Está allí en los evangelios. Inmediatamente la azotaron. El protocolo para los azotes eran 40 azotes menos 1. 39 azotes. Porque el 40º azote le hubiera provocado la muerte en el acto. Ese último azote lo contenían, lo evitaban, porque no querían que muriera allí. Eso pasó en el día primero. Lo que está llamando yo hoy el día primero. Decía una profecía que iba a ser contado entre los pecadores, y así ocurrió. Había dos delincuentes que estaban pagando la justa deuda, uno a su izquierda, el otro a su derecha, y la profecía decía que sería contado entre los pecadores, aunque nunca se halló en él pecado, ni uno solo. El justo muriendo por los injustos. Pero en los ricos sería con su sepultura. El velo del templo, en el templo de Jerusalén, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Oiga, este velo era una estructura bien gruesa, bien fuerte. Tenía metales. Había metales en ese velo. Ese velo se rasgó en dos. Había un mensaje allí de parte de Dios. Un mensaje de parte de Dios. Ahora era posible para los hombres entrar al lugar santísimo
a la presencia misma de Dios. ¿Sabe quién podía entrar allí? El sumo sacerdote una vez al año. Y era tan sagrado el sitio que lo amarraban con una soga, dice la tradición, porque una vez que el sumo sacerdote entrara allí, si algo le pasaba, algún percance de salud, nadie podía entrar a sacarlo. Se quedaba su cuerpo muerto allí. Si pasaba el tiempo y aquel sumo sacerdote no salía, lo alaban con la soga. Quien entrara allí moriría. Y ahora, en la muerte de Cristo, aquel velo se rasgó. Estaba diciendo el Padre, ahora es posible para los hombres, no solamente para uno una vez al año, es posible para los hombres entrar al lugar santísimo. Amén. Amén. A la presencia misma de Dios. Aquella noche, el punto final que pusieron los discípulos fue tan real que cuando bajaron su cuerpo, un hombre que se llamaba José de Arimatea se hizo cargo de él. Había allí, en el mismo huerto donde fue crucificado, una tumba. Era nueva, nunca antes había sido ocupada por nadie, por ningún cuerpo. Era propiedad suya. Y allí llevaron el cuerpo del Señor Jesús. Y dicen los evangelios que otro hombre llamado Nicodemo fue aquel que una vez se acercó de noche y le preguntó, ¿qué voy a hacer? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ese es el Nicodemo que aquella noche llegó. Y dice que llegó cargando, escucha bien, 100 libras de especies aromáticas. ¿Cuánto es eso? Un saco. 100 libras. Un quintal le llaman allá. Un quintal de especies aromáticas. Una cosa bien pesada. ¿Para qué se usaba? Era el tipo de embalsamiento que usaban los judíos. Los egipcios tenían el embalsamiento que se usa hoy. Extraían sus órganos internos, volvían a cerrar su cuerpo para la sepultura. Los judíos no hacían eso. Los judíos cubrían su cuerpo de pies a cabeza con abundancia de especias aromáticas y después los cubrían con algunos lienzos. Tanto lo uno como lo otro lo trajeron. ¿Sabe por qué? Porque tanto José de Arimatea como Nicodemo estaban diciendo, esto es un punto final. No hay más. Pero fue lo mismo que dijeron los discípulos. Este es el punto final. Todo terminó. Aquel que les había hablado palabras de vida eterna. En una ocasión, el Señor le preguntó a los discípulos, a los 12. Unos decían que él era Juan el Bautista. Otros decían que él era Elías. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. ¿Y qué más le dijo? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora ese que tenía palabras de vida eterna se las arrebataron. Quien tenía palabras de vida eterna ahora estaba muerto. Oiga, y usted sabe el resto del relato bíblico, la historia bíblica. Usted sabe que Jesús resucitó. Ellos no lo sabían, ellos no tenían Biblia. Esto terminó. Todo terminó. Ya no hay mañana. Oiga bien, no se reunieron entre ellos. Se ha ido cada cual por su lado. No había esperanza de volver a reunirse. ¿Para qué? Jesús ya murió. Lo embalsamaron, lo pusieron allí. Era una estructura esculpida dentro de la falda de un monte. Era una caverna artificial hecha por el hombre, obviamente. Y dice que la cerraron con una gran piedra. A esa piedra le pusieron una cuerda alrededor
Ese era el sello. Era una cuerda que ponían en el borde de la piedra era en forma de rueda, y en el borde de la piedra pusieron una soga que estaba calafateada con una sustancia flexible para que hiciera sello, y rodaron la piedra entre muchos hombres. Alguien ha dicho que la piedra pesaba sobre 1 tonelada. Hacía propósito para que nadie pudiera abrir. Eso ocurrió el primer día. Pasó el segundo día, nuestro equivalente a sábado. Yo quiero obviar ahora el segundo día, y llegó el primero. Llegó el primero. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15. Verso 1. 1 Corintios 15, 1. Y yo la voy a leer. Dice aquí ahora, escribiendo, un apóstol que llegó cerca de 30 y tantos años después de Cristo haber resucitado, el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Oiga, el evangelio se recibe. No lo tengo yo no soy el evangelio. Pablo estaba diciendo, yo lo recibí, yo no soy el evangelio. Ninguno de nosotros es el evangelio. La salvación no se encuentra mirando hacia adentro. La salvación de nuestra alma está en Cristo. Se encuentra mirándolo a Él. Y eso es el evangelio. Ese evangelio se recibe. Y dice, en el cual también perseveráis. Porque en ese evangelio hay que perseverar. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo recibiste, perseveras, eres salvo. Tienes que retener la palabra para que no hayas creído en vano. Ahora el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no estaba allí. Él llegó años después. Pablo no estaba allí, lo recibió. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Se incluyó Él. Diga, por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por los míos. Alguien que se justifica a sí mismo diría, murió por los pecados de alguien más. Pablo dice, por nuestros pecados. Murió por los suyos y por los míos. Murió por... ¿Y qué pecado? Sí, pero que hay pecados que son demasiado grandes, demasiado graves para ser perdonados. Alguien ha dicho, cargaré con eso por el resto de mi vida. Porque no hay amor, no hay misericordia capaz de recibirme y perdonar lo que yo he hecho. Yo quiero decir que Cristo Jesús murió por todos los pecados. Por eso que llamamos pequeños, por eso que llamamos medianos, y por esos pecados tan graves, tan graves, que solo su sangre podía limpiar. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Y dice Pablo, fue por nosotros. Oye, el pecado siempre es grave. El pecado siempre es grave. ¿Sabe por qué? Porque trae muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué significa muerte? Muerte significa separación. Muerte, la palabra, el pecado trae muerte, es separación con Dios. Separación de Dios. Una muerte que tiene su expresión
Tanto cuando el cuerpo muere, cuando después que el cuerpo muere, esa alma morirá eternamente. No será aniquilada. Esa persona morirá eternamente. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y recordar que el hombre es eterno. Amén. Oiga bien, ustedes y yo somos eternos. Cuando usted celebra el cumpleaños suyo, usted está celebrando el día que usted nació. Y pasan 50 años y sigue celebrando el día que nació. Pero usted no comenzó allí. Usted ya era alguien. Dios le conocía desde antes de usted nacer. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. De la misma forma que no comenzó a existir cuando su mamá lo dio a luz, tampoco morirá cuando su cuerpo descienda a la tumba. El hombre no muere allí, muere el cuerpo. Pero esa alma sigue viva. Jesús lo enseñó claro. Le enseñó claro. Jesús enseñó: el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Estaba dicho en las Escrituras que Jesús moriría y que moriría por eso, por nuestros pecados. Ahora, quiero adelantarme al día tercero. Como resucitó, la muerte de Cristo, la sangre que derramó, es tan poderosa para limpiar de pecado hoy como lo fue en aquel entonces. Amén, Señor. Amén. Óigame bien. En la tumba de prácticamente todo el mundo, todo el que está enterrado en algún sitio, hay una lápida. Hay una lápida. Las lápidas usualmente dicen: aquí descansan los restos de, y ahí escribe el nombre. Aquí yace, y dice el nombre. La tumba de Jesús no tuvo una lápida. Lo más parecido a una lápida fue verbal. Porque aquel primer día de la semana, cuando primero María Magdalena fue la primera en correr al sepulcro y no encontró allí lápida. ¿Sabe qué se encontró allí? Ángeles. Y dice el Evangelio que había un joven, y ángeles que tienen miles de años, y dice el Evangelio, era un joven allí. Había un joven. Y le dijo: ¿qué buscas? Busco al maestro. Entonces el joven, el ángel, dio la lápida. No está aquí. En todas las lápidas dicen: aquí están los restos de alguien. La lápida de Jesús dice: no está aquí. No está aquí. No estaba allí. Eso ocurrió el primer día de la semana. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras. Porque está en las Escrituras. Oh, sí. Está allí en las Escrituras. Todo esto que ocurrió fue el plan del Padre. Cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es, lo que estaba diciendo es: el plan de salvación del Padre es perfecto, es completo. No adolece de nada. El plan de salvación para el hombre no adolece de nada. Mire que lo que nosotros hacemos, por más perfeccionistas que seamos, siempre tendrán algún defecto. Al plan de salvación no tiene ni un solo defecto. Amén. Jesús dijo: es perfecto, es consumado, no le falta nada. Y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí Pablo está omitiendo algo.
Pablo nos está citando que quien primero llegó a toda carrera a la tumba que ya estaba vacía era una mujer que se llamaba María, de la región de Magdala. De ahí que María Magdalena. ¿Quién era María? Dice los evangelios que era una mujer de la cual habían salido 7 demonios que expulsó Jesús. Salieron de aquella mujer. Se ha preguntado, yo me pregunté, ¿por qué María fue la primera? Jesús contestó esa pregunta, la contestó Jesús aquel primer día cuando liberó a María. Porque en aquel momento dice que trajo un frasco de perfume de alabastro. Era siempre un perfume caro. Este era de nardo puro. Nardo es una planta. Solo que tenía una peculiaridad este tipo de perfume, que el alabastro, ese frasco de alabastro no tenía tapa. Había que romperlo. Al romperlo, había que usarlo todo en el momento. Y María, la Magdalena, la de Magdala, rompió aquel frasco de alabastro y lo vertió sobre Jesús. Y con sus cabellos enjugaba sus pies. Y el hombre que lo había invitado a cenar a su casa, Simón, el fariseo, decía: si este hombre fuera profeta, sabría quién le está tocando. Porque la ley de Moisés establecía que no podía ser tocado. No por ella. No por ella. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: Simón, entré aquí y no has lavado mis pies. Era costumbre que cuando alguien se le invitaba a la casa, el agasajador, el anfitrión, lavaba los pies del invitado, porque ellos no usaban zapatos, ellos usaban sandalias. Es un terreno árido, arenoso, y cuando el invitado llegaba a la casa, el anfitrión le lavaba los pies. Cuando Jesús llegó a casa de Simón aquel día, no lavó sus pies. Sin embargo, Simón, esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies. Y con perfume de nardo puro. Y explicó por qué. Simón, lo está haciendo porque aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Cuando María corrió aquel primer día de la semana, estaba corriendo a la tumba de Jesús, no porque sabe que él había resucitado, es que era lo último que ella podía tener, que implicaba contacto con al menos su cuerpo. Era lo único que le sugería que ella podía tener a la mano para recordar que hubo alguien que le dio sentido a su vida contra toda probabilidad, cuando todos los demás le rechazaban, cuando era proscrita por la sociedad, cuando era desahuciada por la sociedad, por su condición. Pero Jesús la tocó con misericordia. Oiga, el toque de Jesús siempre es con misericordia. Amén. Gracias, Dios. Los hombres juzgan, los hombres estigmatizan, los hombres clasifican, se clasifica tanto que hay condiciones de pecado que se estigmatizan y otras se aplauden. Así llega a ser la clasificación que hacen los hombres de la vida de pecado. Pero aquellas condiciones que el mundo, la sociedad llama detestables, pasando a otras la mano, a esas condiciones que llaman detestables, Jesús
extienda su mano, no para poner tropiezo, sino para manifestarle misericordia y para levantarle de allí. Cuán grande será la vida de pecado que impida que llegue hasta esta vida la misericordia de Dios. No hay, no existe, no existe. Jesús, entonces, mientras el ángel le decía a María, no está aquí, allí estaba Jesús. Fue la primera persona a quien Jesús se manifestó y la llamó por su nombre, María. Y su respuesta fue Raboni, maestro. Porque María pudo reconocer la voz del maestro y al maestro se le responde con el mismo amor que Él nos comunica a nosotros. Solo que le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Tenía un cuerpo glorificado. Ese cuerpo no podía ser tocado antes de subir a la presencia del Padre. Eso ocurrió el primer día. Hablé del tercer día, perdón. Hablé del primer día, el viernes. Hablé del tercer día. Yo quiero terminar hablando ahora del segundo día. Sábado. Se habla del primer día y del tercero. El primero fue crucificado. En el tercero resucitó. ¿Qué pasó en el segundo? ¿Qué pasó en el segundo día? Ya he dicho que todos se habían marchado. Todos se habían escandalizado. Jesús murió solo. Oiga bien, Jesús murió solo. Solo estaba allí el discípulo amado, a cierta distancia, acompañando a María, su madre. Allí no estaban sus hermanos. Tenía 4 hermanos varones. La Biblia da sus nombres, de los cuales Jacobo era uno de ellos. Tenía varias hermanas, y aunque la Biblia no da sus nombres, eran varias. Los evangelios no dicen que estuvieran allí. Estaba María sufriendo. Allí se estaba cumpliendo una palabra que el ángel le dio a María cuando le dijo, tú vas a llevar en tu vientre este santo ser que nacerá, y una misma espada traspasará tu alma. Ese día estaban traspasando su alma. Porque aunque era Dios, oiga bien, era Dios, era completamente Dios, era completamente hombre. ¿Qué ocurrió ese segundo día? Además de que los discípulos ya no estaban. Dice el libro de Efesios capítulo 4, y no voy a leerlo, voy a citarlo. Que aquel día descendió a las partes más bajas de la tierra. Jesús, en su espíritu, descendió a las partes más bajas de la tierra. E hizo allí 3 cosas. Escúcheme bien, 3 cosas. 2 cosas, debo decir. Primero, predicó a los espíritus encarcelados. Y dice 1 de Pedro capítulo 3, versos 18 al 22. Tampoco tienen que buscarlo, más tarde lo buscan. Dice que estando allí predicó a los espíritus encarcelados, los que en una vez desobedecieron, retaron la misericordia de Dios en los días de Noé, y ahora estaban allí aguardando el día del juicio. Jesús fue y les predicó, pero no una predicación para que se arrepintieran. Allí ya no había más oportunidad. Cuando dice que les predicó, es que anunció, yo soy el cumplimiento de la promesa de Dios, el Salvador que vendría. Jesús estaba allí confirmando que lo que Dios dijo era verdadero. Una predicación triste, porque ya no había oportunidad.
ya no había oportunidad para más. Hizo otra cosa. Dice que descendiendo a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad. ¿Y de qué cautividad estaba hablando? Según Efesios capítulo 4, se refería a un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 16. En ese capítulo 16, el Evangelio describe lo que se conoce como el Hades o el Seol. Hades en hebreo, Seol en griego, o al contrario. Y lo describe. Había un lugar de bienaventuranza. Se refiere a él como el seno de Abraham. Había otro lugar de condenación. Ese era propiamente el Hades. Y dice la Escritura que había una gran cima entre ambos. Un hombre por diosero murió y fue llevado al seno de Abraham. No porque era pobre, era temeroso de Dios. Y murió un rico y fue llevado al lugar de condenación, al Seol. Y estando allí, este hombre clamó y le dijo a Abraham: Padre mío Abraham, envía testigos a mis familiares que les diga acerca de este terrible lugar donde estamos hoy. Y la respuesta fue: a la ley y a los profetas tienen palabra de Dios. Si no oyen a la ley y a los profetas, tampoco van a escuchar si alguien fue de entre los muertos. Y dice que nadie podía cruzar de un lado para el otro. Había allí una cautividad en el seno de Abraham. ¿Y quiénes estaban allí? Allí estaban todos los que murieron, que eran temerosos de Dios, que habían servido al Señor en su vida y al morir no podían entrar al cielo. Que nadie podía. Nadie podía entrar al cielo hasta que Jesús viniera, muriera y resucitara y abriera camino a la presencia misma de Dios. Estaban allí en un lugar de bienaventuranza, esperando ver el día de Cristo. Y por eso el Señor Jesús dijo: Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio. Amén. Lo vio. Solo que Abraham vivió siglos antes de Cristo. ¿Sabe cuándo vio a Abraham el día de Cristo? Ese día, en el segundo día. En ese segundo día, Abraham vio el día de Cristo y se gozó y llevó cautiva la cautividad. ¿A dónde la llevó? A la presencia misma de Dios, al cielo. Fue entonces cuando lo llevó al cielo. ¿Y qué pasa hoy? Cuando alguien muere, ya no va al seno de Abraham. Cuando alguien muere hoy, parte para estar con Cristo. No pasa por un lugar intermedio. Por eso el apóstol Pablo dice: mejor me sería partir y estar con Cristo. Pero es más necesario quedar por causa de ustedes. Lo que dijo Pablo es: si yo parto ahora, parto a estar con Cristo. Fue lo que le dijo Jesús a aquel hombre ladrón que estaba en la cruz, al lado de él en una cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No algún día. Para los discípulos, aquel segundo día había un punto final. Para Dios, oiga bien, era tan solo una coma. Es que el hombre vive poniendo puntos finales donde no lo hay. Era una coma. Y cuando Jesús resucitó, hubo signos de admiración. Él ha resucitado, con signos de admiración. Amén. No ponga comas. No ponga puntos, quiero decir, donde hay comas. Tampoco ponga comas donde hay puntos. Donde Dios pone un punto, no ponga una coma. Y donde Dios pone una coma, no pongamos un punto.
aquel segundo día. Para aquel segundo día los discípulos no estaban preparados. No estaban preparados. Terminaron poniendo un punto. Sucede así. En la vida sucede así. Cuando llega el momento de casarnos, ese es el gran día. El gran día. Y que, oiga, yo quiero decir, nadie se casa para divorciarse. ¿Y cómo es que algunos terminan divorciándose? El primer día fue el día de gloria. Solo que para el segundo día estaban preparados. No estaban preparados para cuando llegara el segundo día. Ese segundo día va a llegar. Va a llegar. Estoy preparado para el segundo día. Yo sé que el segundo día llegará. Porque después habrá un momento en que estaremos juntos para siempre. Pero ese segundo día, estoy consciente yo que ese viene. Dios le habló a Moisés en una zarza ardiendo. Le dijo, ve delante de Faraón y dile a mi pueblo, a Faraón que deje ir a mi pueblo. Ese fue el primer día. El tercero, el día glorioso en que el pueblo de Israel salió libre de la cautividad. Pero entre ese primero y el segundo, el primero y el tercero hubo un segundo que Moisés no estaba considerando. Por eso en el trayecto llegó a decirle varias veces, basta ya, no puedo con este pueblo tan rebelde. Mátame, mátame ya. Escogiste mal, Señor. No puedo más con esta carga. Toma mi vida ahora en tus manos. Eso fue cuando llegó el segundo día. Pero Dios tenía más. Aquello no era un punto. Escúchame bien, hijo de Dios. En la vida del cristiano no hay puntos. No hay puntos. ¿Podrá haber coma? Sí. Pero puntos no. ¿Hay puntos suspensivos? Oh sí. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ha preparado Dios para los que le aman. Amén. Amén. Somos puestos de pie. Si en medio nuestro, si con nosotros se encuentra hoy alguien que todavía no ha abierto su corazón al Señor para salvación, yo quiero decirle que hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de recibir a Cristo, venir a Él. Si hay alguien que quiere orar así por primera vez, yo quiero que incline su rostro y que ore conmigo. Y quiero decir, todos los demás también vamos a orar esta misma oración. Oremos juntos. Señor Jesús, yo te recibo hoy, Padre eterno. Yo vengo delante de ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Sálvame. Hazme un hijo tuyo. Señor eterno, límpiame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Yo quiero estar contigo todos los días de mi vida, de aquí en adelante. Ayúdame a permanecer. Por tu Espíritu Santo, ayúdame a permanecer. Haz morar en mí tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Si usted oró conmigo de esa forma, dice la Biblia, usted es salvo. Amén. Usted es salvo. Si usted es conmigo en esta forma, usted es salvo. ¿Alguien hizo conmigo esa oración por primera vez? Levante su mano. Yo quiero orar por usted ahora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Es la decisión por Cristo. Ahora yo quiero orar por ustedes. Señor amado Jesús, mire estas 3 vidas, Padre eterno. Tú les conoces. Tú los conoces y las conoces mejor que ellas mismas. Señor amado, tú estás poniendo tu nombre sobre ellas ahora. Tú estás escribiendo su nombre en el libro de la vida. Dios mío, sé tú con ellas, Padre eterno, fortaleciendo sus manos y creando la revelación de Cristo en su corazón. Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno, sé tú con ellas desde este momento, ayudándoles a crecer y a permanecer en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso, hermano. Fuerte el aplauso.